Tengo que decirles que nos llama la atención que en el primer pleno de este periodo de sesiones, una vez que se finaliza todo lo que fue la constitución de la Cámara, la investidura del presidente, etcétera, etcétera, que la primera cuestión que se someta a la consideración de los representantes del pueblo extremeño sea el del control de los medios de comunicación públicas de Extremadura. Habíamos creído que era cierto aquello que nos decía el presidente en el debate de investidura, el presidente de la Junta de Extremadura, el señor Monago, de que lo primero sería el empleo. Han pasado casi 2 meses desde la toma de posesión y no hemos oído ni una sola propuesta acerca de la cuestión que más preocupa a los extremeños y a las extremeñas, fundamentalmente a los miles de extremeños y extremeñas que están sufriendo en sus carnes la crisis que de forma global está padeciendo Extremadura, España, Europa, el resto del mundo, y que era la cuestión en la que ponía énfasis el presidente, entonces candidato a presidir la Junta de Extremadura. Lo primero, el empleo, insisto, pero lo primero no es el empleo en la agenda parlamentaria, va a ser la del control de los medios de comunicación públicos de Extremadura, la radio y la televisión. Miren ustedes, tenemos una ley en Extremadura que dice claramente que la propuesta para el nombre de la persona que va a dirigir esa corporación de medios audiovisuales la hace el Consejo de Gobierno, pero claro, lógicamente, como siempre se ha hecho y así está en el espíritu de la ley extremeña, debe haber un diálogo, debe haber un debate, debería haber un consenso, que ese fue la intención, el objetivo, insisto, el espíritu de nuestra ley, y no ha habido ningún tipo de contacto, al menos con la formación política a la que represento ante estos micrófonos y ante los ciudadanos. No ha habido ni una sola aproximación, ni una sola palabra, no hay voluntad de diálogo, de acuerdo, y se anuncia ya el nombre de una persona sobre la que además se dice que vuelve, es decir, se da por hecho que va a ser esa persona, y entendemos, por tanto, que debe haber un acuerdo cerrado con el diputado 33 que haría la mayoría absoluta en el Parlamento extremeño, que es un diputado, todos ustedes saben, de Izquierda Unida. Izquierda Unida tiene mucho que decir en este asunto que les estoy comentando, porque se requiere, según la modificación que se hizo de nuestra ley, en segunda vuelta una mayoría absoluta. En primera serían 3/5 de la Cámara. Si no se consiguieran los 3/5, en la segunda vuelta la mayoría absoluta, se necesita mayoría absoluta. Por tanto, no vale en este caso que Izquierda Unida se abstenga. Se tiene que mojar y se tiene que pronunciar. Y vamos a saber si es que aquí ha habido ya un pacto, si ha habido una negociación bilateral entre Izquierda Unida y el Partido Popular para el control de la radio y la televisión extremeña. Nos hubiera gustado, antes de estas propuestas de nombre, primero, por supuesto, hablar de los planes de empleo, pero también hubiéramos querido conocer cuál era el modelo de televisión y radio pública planteaba el Partido Popular, y no simplemente hablar ya de nombres que nos lo sirven de forma absolutamente cerrada. Miren, el Grupo Parlamentario Socialista, preocupado por esas cuestiones que sí son las que preocupan a los ciudadanos y ciudadanas de Extremadura, ha planteado para este pleno, ha registrado en la Asamblea de Extremadura una serie de propuestas que tienen que ver con esos intereses que son más cercanos a la realidad de nuestra región. Una propuesta de impulso a ese gran proyecto que sería motor de arrastre de nuestra economía, el proyecto de la refinería. Se han planteado también propuestas para ayudas a los agricultores que han sido perjudicados por el pedrisco. Ustedes conocen que ha habido reuniones y ha habido pronunciamientos acerca de mi grupo político. Hemos planteado también una propuesta para que comparezca ante el Pleno de la Asamblea el presidente de la Junta, precisamente para contarnos en qué consisten esos planes de empleo que fueron nombrados en el debate de investidura, y también una propuesta para que comparezca la consejera de Educación, teniendo en cuenta que la Ley extremeña de Educación entra en vigor el día 9 de septiembre. Creo que interesa, que es muy importante, por la importancia que tiene la educación para el desarrollo de nuestra región, interesa saber cómo se va a desarrollar la ley que, insisto,
entra en vigor el día 9 de septiembre. Estos son los planteamientos que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista y lo que tenemos enfrente es simplemente un pleno extraordinario de cortísima duración, con el coste que además va a suponer para la Asamblea de Extremadura y, por tanto, para la ciudadanía de nuestra región, y no vamos a hablar de las cuestiones que sí interesan. La primera, el empleo.